Bueno, la intención es hacer una pequeña introducción acerca de los rasgos que caracterizan el hábitat castreño en el Valle del Navia, dar a conocer los últimos avances producidos, que algunos son bastante sustanciales a lo largo de estos últimos años de investigación, y presentar un panorama general de su estado de conservación, cuáles son las tareas que se están desarrollando en la actualidad, una visión general de esos prácticamente 1000 años en los que este tipo de poblados estuvieron habitados. Eran comunidades agrupadas en torno a los castros, con poblaciones que probablemente no superaban los 100, 150 habitantes, que debían proveerse prácticamente de todo aquello indispensable para su subsistencia, pues desde el aprovechamiento del bosque, de los ríos, los recursos marinos, los que estaban próximos a la costa, con un sistema de organización social que a medida que avanzan las investigaciones arqueológicas se muestra mucho más complejo que esa imagen un tanto simple y bárbara que nos transmitían los historiadores de la antigüedad. Una sociedad que además aportó soluciones de orden arquitectónico y poliorcético defensivo pues muy interesantes, como las murallas de módulos o las famosísimas saunas castreñas. ¿Hacia qué fueron evolucionando y cómo llegaron a desaparecer, por así decir? Pues los castros en realidad en toda Asturias, prácticamente en todo el norte de la península ibérica, desaparecen con la romanización. Sin embargo, en esta zona de Asturias los castros perviven porque probablemente la localización de todos estos núcleos de población en este espacio era realmente importante, fundamentalmente por la riqueza y la abundancia de los depósitos auríferos. Roma lo que hizo fue superponer su estructura de poder a las viejas relaciones indígenas y ponerlas a su disposición. Precisamente por eso probablemente los castros tuvieron un tiempo de apogeo ya fuera de su mundo, un tiempo en el que en realidad ya no eran castros, no eran poblados fortificados, sensu estricto, no eran poblados autárquicos, sino que formaban parte ya de una estructura social administrada desde arriba. ¿Los más importantes del occidente cuáles serían y por qué? Los castros más importantes son los más estudiados. Eso no significa que los que no estén estudiados no lo sean, sino que, digamos, la información que nosotros somos capaces de obtener de cada yacimiento es una suerte de información única. Por lo tanto, en todos aquellos en los que obtenemos datos que puedan ser contrastados de acuerdo con las herramientas que utiliza el arqueólogo, las estratigrafías, las dataciones relativas, las tipologías, las dataciones absolutas. Todos aquellos datos que puedan ser recuperados con esas garantías son excelentes, son únicos y en muchos casos son excepcionales. Si eso además viene adornado con el hallazgo de una riqueza material que ilustre de forma abundante esos modos de vida, pues mucho mejor. Pero en muchas ocasiones son precisamente los pequeños poblados los que permiten encontrar el sentido a esas otras grandes aglomeraciones donde se dan manifestaciones muy llamativas de riqueza y de poder. El otro día el director de Patrimonio decía que habría que hacer a cada yacimiento una pregunta, el por qué conviene excavarlo o por qué dejarlo. Voy a mencionarle 2 o 3 y me va diciendo por qué conviene excavar o dejar como está Cabo Blanco, por ejemplo. Cabo Blanco es un castro interesantísimo, porque no sabíamos nada de él ni prácticamente nada de la mayor parte de castros litorales asturianos. En el centro de la región se había investigado el castro de la Campa Torres, donde se obtuvieron datos de enorme interés, luego matizados, en algunos casos corregidos, en castros del oriente de Asturias también costeros, en torno a la ría de Villaviciosa, castros que excavó Jorge Camino, arqueólogo y compañero también en la Consejería de Cultura, pero del occidente de Asturias prácticamente nada sabíamos. El castro de Cabo Blanco era un castro emblemático en ese sentido, ejemplar por su morfología y que desde luego no está defraudando. Conocer a qué época correspondía, porque como bien sabes también durante mucho tiempo se mantuvo que este tipo de castros en el occidente habían sido de fundación romana, contrastar cuál era su antigüedad, cuál había sido su evolución. Por lo tanto, aportar unos datos esenciales para comprender un tipo de yacimientos que jalonan la costa del occidente de Asturias prácticamente a cada 2 kilómetros. ¿A Coaña le queda algo por contar? A Coaña le quedan muchísimas cosas por contar. Deberíamos contar muchísimo más de Coaña, de su historia, porque la historia de Coaña es la historia de la propia arqueología en la región. Deberíamos contar muchas más cosas de la gente, de los investigadores egregios que trabajaron en ese castro y que lo convirtieron en paradigma iconográfico, en la imagen más representativa de los poblados prerromanos, no solo en Asturias, sino en la península ibérica.
y quedan muchas otras cosas por excavar, espacios por descubrir. Evidentemente, aquellos materiales, aquellas excavaciones realizadas hace tantos años, pues adolecen de defectos que hoy calificamos como tales, pero que entonces estaban, digamos, en la línea de investigación habitual. Coaña tiene mucho que ofrecer, pero sobre todo Coaña es un lugar para enseñar. Coaña es un lugar que deberíamos explotar razonablemente y cuidarlo, porque es probablemente el símbolo más representativo de nuestra cultura castreña. Un castro muy visitado, muy bien acogido por la población, precisamente porque el ayuntamiento se encargaba de hacer visitas guiadas, es el Castro de Pendia. ¿Qué le pasa a día de hoy? Pues en el Castro de Pendia están pasando cosas maravillosas. El ayuntamiento tiene un compromiso generosísimo con su atención y con el trabajo de consolidación. En el caso de Pendia tiene un buen número de lo que debió ser el núcleo principal de cabañas prácticamente exhumadas, pero que habían sufrido el efecto de expolios desde el siglo XIX, muchos de ellos incluso documentados. En el año 41... En el año 40 fue motivo de excavación por Antonio García y Bellido también, junto con Juan Uría Río, y desde entonces prácticamente no se le había prestado atención. Eso significó que las ruinas, desprovistas de cualquier tipo de protección, poco a poco fueron viniéndose abajo y siendo comidas por la maleza. Desde hace aproximadamente unos 15 años, la Consejería de Educación y Cultura, junto con el Ayuntamiento de Boal, emprendieron una tarea muy modesta de ir aprovechando los cortísimos recursos de los que se disponían en intervenir cada año en pequeños sectores, con el fin exclusivamente de conservar. Lo que ocurre es que cuando la arqueología se pone en marcha, es muy raro que una tarea de conservación no ofrezca, no aporte también datos de interés. ¿Eso qué significa? Que lo que eran unas tareas estrictamente de conservación fueron poco a poco modelando y cambiando la imagen que nosotros teníamos de ese yacimiento, que también se había dado por romana y que hoy sabemos que efectivamente estuvo ocupada en época romana, pero que su historia se remonta varios siglos antes. Uno de los castros más trabajados por usted como arqueólogo, aunque ha sido también director del plan arqueológico de toda la cuenca del Navia. ¿Cómo está el futuro del Chao, Ángel? Bueno, yo sé la tarea que en estos momentos tengo encomendada. Es una tarea apasionante porque es la de consolidación y puesta al día de la ruina de la gran casa romana de la Domus, que está dando unos resultados excepcionales, realmente interesantes. Siempre lo son en el Chao de San Martín, y queda mucho por hacer, queda por rematar precisamente esos trabajos de conservación en ese sector más romanizado del Castro, pero tenemos el resto del núcleo urbano que necesita un ayornamiento ya definitivo, porque hasta ahora siempre veníamos trabajando con medidas temporales y que ahora, hoy por hoy, ya requieren unas soluciones más definitivas para que además pueda ser comprendido y visitado como se merece y, por lo tanto, bien entendido por el ciudadano. ¿Le gustaría seguir dirigiendo las excavaciones, supongo? Yo creo que hay gente muy preparada para dirigir trabajos de excavación en este tipo de yacimientos. Tenga en cuenta que en estos últimos 15 años no solamente se produjeron hallazgos de orden arqueológico, sino que también se fueron formando muchísimas personas en un conocimiento muy profundo de los yacimientos, del paisaje y de las personas. Creo que existe cantera suficiente y un equipo del que surgen todos los descubrimientos, de los que los medios se hacen eco, que es fruto del trabajo de muchísima gente y, por lo tanto, la falta de uno o el cambio de una persona no tiene por qué significar el final del proyecto. Creo que está garantizado la calidad en la investigación en el Valle del Navia. Ya por último, se había dicho que en esta jornada iba a haber una exposición de piezas arqueológicas relevantes, que ahora mismo vemos que no está instalada, pero que va a ser en próximos días, ¿no? Bueno, creo que en la última rueda de prensa ya se había comentado que la intención era que esa inauguración se produjera el día 1 de agosto, es decir, el próximo jueves. Razones de prudencia en el tratamiento de materiales y de su exposición hicieron aconsejable que no se apurase esa situación. Lo cierto es que para el próximo jueves lo más probable es que esa exposición, que estoy seguro que no va a defraudar a quienes se acerquen a verla, estará con todos sus materiales en las mejores condiciones para su observación, pero también para la conservación de las piezas, y además contará, si todo va como pensamos, ya con el catálogo de mano que permita además sacar toda la información que creemos que atesoran estas piezas.